Hola amigos del Club del Audiolibro, nos encontramos hoy otra vez para reunirnos con Javier Santaolalla, a quien estamos enviando en este momento la invitación para unirse. Pero mientras lo hacemos, os voy a leer un poquito una cierta introducción que tenemos, porque vamos a hablar con él sobre su audiolibro. El bosón, vaya por favor, que a ver si lo aprendo a decir bien. El bosón de Higgs no te va a hacer la cama. Viajes en el tiempo, agujeros negros, creo que Javier ya está aquí a punto de entrar con nosotros. Viajes en el tiempo, agujeros negros, motores de antimateria, aceleración del universo. La física moderna suena a película, pero es ciencia de la de verdad verdadera, la que nos cuenta una historia fascinante de descubrimientos, sueños cumplidos, de luchas y disputas y de pasión por comprender la naturaleza. Javier, tú nos estás escuchando. Es que tenemos la sensación de que el bosón de Higgs no te deja entrar. Ahí estás. ¿Cómo Ahí estás? estoy. Bien, oye, encantado de conocerte, porque no nos conocemos personalmente, pero es un placer. Yo soy Boris Izaguirre y tú eres Javier Santaolalla. Qué divino. Vas buenísimo vestido, Javier. Muéstranos, es que es como De una cosa verdad, no, por supuesto. pero es muy mona, porque es muy playera ya también, ¿no? O sea que Sí, te estamos fastidiando las vacaciones. empezaron hoy justo, pero no me las fastidia. Me hacía mucha ilusión hablar contigo, me voy a quitar esto porque no está funcionando. Me hacía mucha ilusión hablar contigo porque mi padre era súper fan de época de Crónicas Marcianas, yo también. Y me hago una alegría muy Hombre, grande contigo. qué Estoy muy divino, feliz de estar aquí. pero esto significa que tú eres muy joven y que tenías que pedirle permiso a tus papás para ver Crónicas Marcianas. Y en esa época sí es verdad que me pilló a mí con 16, 17. Pero bueno, que la admiración plena desde entonces y mucha ilusión por hablar contigo, desde luego. Pero una pregunta, yo tengo la sensación de que el bosón de Higgs coincidió quizás con el último año de Crónicas Marcianas, cuando se descubre el bosón de Higgs, cuando es noticia, y que realmente la sensación era como que eh, ponía en jaque lo que hasta ahora la religión católica nos había un poco como hecho creer que el universo está creado por Dios, y en realidad el bosón de Higgs viene a demostrar que no, que es una partícula la que crea el universo. Wow, has dicho muchas cosas. Bueno, en primer lugar, lo del bosón de Higgs es del año 2012, así que no creo que coincida con la Ah, época de no, Crónicas Marcianas. Crónicas terminó en el 2005. Vale, muy bien, No, perfecto. entonces no, por ahí no. Y es verdad, o sea, realmente la historia de la conexión del bosón de Higgs con Dios es una historia un poco rara y viene por un científico que escribió un libro. El científico se llama Leon Lederman, premio Nobel en física, que era el director de un laboratorio muy importante, que estuvo 40 años buscando el bosón de Higgs y no lo encontraba. Entonces hizo un libro que le iba a llamar The God and Particle, como la maldita partícula. Pero el editor le dijo, no, así no vas a vender ni un libro, cambiemos el nombre. Y dijo, bueno, Claro, The por la God palabra and... maldita. La palabra maldita Y puede sentar mal. el editor propuso God and Particle, no, God Particle. Entonces le llamó The God Particle, pero nada que ver con Dios. Entonces realmente el bosón de Higgs no tiene nada que ver con Dios, absolutamente nada. Pero es la clave de la creación del universo, de que el universo realmente es una partícula la que lo genera. Tiene algo que ver, pero no es que el universo lo cree el bosón de Higgs. Nadie sabe cómo se creó el universo ni por qué. Sí se sabe que el bosón de Higgs tuvo un papel importante en las primeras fracciones de segundo, porque el universo le ocurrió algo muy raro, se cristalizó, como que se congeló al poco tiempo, y en ese proceso de congelación del universo, que hizo que las leyes de la física sean como son, intervino de una forma determinante el bosón de Higgs. Entonces no creó el universo ni nada parecido, pero fue muy importante en los primeros compases de la historia del universo, en la forma en que hizo que el universo se conectara. ¡Qué increíble! Pero, ¿cómo se puede cristalizar el universo? ¿Es enorme, es inmenso o en realidad no es tan grande? Sí, el universo, bueno, de hecho no se sabe cuán grande es. De hecho, ahora mismo se piensa que puede ser incluso infinito. O sea, no acabar nunca. Pero Entonces, infinito y eso, infinito y todo se puede cristalizar. sí, es que cristalizar no es que cristalice de una forma, es una metáfora. O sea, realmente a la cristalización digo yo porque, bueno, está muy acostumbrado a lo que se llaman los cambios de fase. Como el agua pasa de líquido a sólido. Oh, Ese es un vaya, cambio de muy fase. bien. Ok. Vale, pues el universo, Entonces, el universo tuvo un cambio de fase eso es, en su gestación, que es muy eso es. simpático. O sea Sí, que antes de ser, quiso ser otra cosa. O se sí, paró. ¿Cómo lo entenderíamos?
Pues el universo tiene unas propiedades muy diferentes al inicio, era una sopa de partículas muy uniforme y al enfriarse, porque con las cosas cuando se ensanchan se enfrían, cuando las cosas se agrandan se enfrían. El universo al agrandarse, al expandirse, se enfrió. Y en ese enfriamiento pues le pasa como al agua cuando pasa a sólido, cambian sus propiedades. El agua líquida no tiene nada que ver con el agua sólida, simplemente por un cambio de temperatura. Aquí pasa lo mismo, el universo tiene unas propiedades, las partículas estaban revoloteando de una manera, el universo se expandió y pasó un límite de temperatura que hizo que las propiedades cambiaran de repente y que se amoldaran a unas leyes de la física que son las que vemos ahora. O sea, el universo en esa fase cristalizó, pero muy entre comillas que cristalizar. Bueno, y entonces en ese cambio es cuando surge esa partícula de Dios, el bosón de Higgs, es producto de ese cambio. Realmente el bosón de Higgs siempre estuvo ahí, desde que el universo nació. Realmente las partículas en las teorías modernas del universo se entienden como vibraciones de los campos. Esto es un poquito más complicado, más complejo, pero hay que entender que el universo es como si fuera una energía que no puedes tocar, ¿no? Y todas las partículas, en realidad, los electrones son vibraciones de una cosa que se llama el campo electrónico. Es una cosa súper loca, Boris, que todos los electrones del universo son iguales. Tú haces 20 camisetas y ninguna te sale igual que otra, porque una tendrá aquí No. la otra no sé qué. Aunque las hagas igual, no salen iguales. Pero los electrones sí, son todos iguales, exactamente igual. No hay un electrón que salga defectuoso, ni que te Oye, salga un poquito pero, más pero, gordito. pero, pero, ¿y quién los hace? ¿Se hacen ellos mismos o cómo es la historia? ¿Hay alguien que es el creador de los electrones y que ellos mismos por sí solos salen todos iguales? Claro, a eso vamos. No sabemos quién creó la energía del universo, pero lo que creó la energía del universo creó un campo electrónico. Y los electrones son vibraciones de ese campo. Y son todas iguales porque solo hay un campo electrónico. Así que de alguna forma todos los electrones del universo son el mismo electrón. Tus electrones, mis electrones, los de la ventana de atrás que tienes, los edificios, todo son el mismo electrón, que es una propagación del mismo campo cuántico que se creó en algún momento de la historia del universo. ¿Y cuándo supiste tú que te querías dedicar a la divulgación científica? Bueno, fue una historia larga porque, bueno, yo hice el doctorado en física de partículas en el CERN, que es donde hice esta investigación sobre el campo de Higgs. Y mientras yo hacía el doctorado, yo me enamoré de la física con 20 años, leyendo libros de divulgación. Yo iba a ser ingeniero en teleco. Bueno, soy ¿No teleco en realidad. y no te habías enamorado de ninguna otra cosa antes? No tan fuertemente, la verdad. O sea que No, la no, física, la física ha sido tu primer y verdadero amor. sí, yo, Boris, no, tiene otros amores, que me va a poner rojo, Boris. Pero es verdad, No, cuando, no te cuando, hay, preocupes. ¿Tú cuando crees hay que te conferencias, pones, sí. te pones rojo porque las neuronas, todas iguales, de repente reaccionan igual a la misma situación? No, pero lo que quiere decir es que en las conferencias que doy bromeo que mi primer amor fue una partícula subatómica y la gente Oh, se ríe. Digo, bueno, oye, que cada uno se enamora de lo que quiere, ¿no? Pero es verdad que, que ¿cómo es, para mí, cómo es, cómo es una partícula subatómica? pues el universo está formado por materia, pues esto es materia, todo es materia, nosotros somos materia. Y cuando el ser humano ha intentado hacer zoom para ver qué es lo último que hay, cuando siempre partimos las cosas para ver qué hay más y más y más y más y más, llega un momento en que partes las cosas y siempre llegas a lo mismo, sea lo que sea, porque puedes partir un papel que es muy diferente que un metal. Y parece que pueden ser cosas muy diferentes, pero cuando las partes de verdad y llegas a partir hasta el límite, lo sorprendente es que llegas a lo mismo. Papel y metal son lo mismo en el fondo, solo que en una ordenación distinta. Entonces, una Claro, partícula subatómica es eso. Es cuando partes todo y no puedes partir más donde llegas. pero Javier, yo creo que estás cada vez volviéndote más inquietante, más atractivo y al mismo tiempo más inquietante. Interesante. Todas las neuronas son iguales, lo subatómico y lo atómico son lo mismo. ¿No es un poco como atormentante de que todo sea igual en realidad? Que debe ser muy complicado ser diferente. Lo distinto existe. Sí, y es una parte muy bonita también de la humanidad, que tenemos esa capacidad de crear tanta diversidad a partir de los mismos componentes. Y ahí entra una cosa muy bonita de las matemáticas, Boris. Si tú te pones a jugar, por ejemplo, una baraja de cartas, tienes 52 cartas. Parece que son pocas cartas, pero ¿sabes cuántas formas hay diferentes de colocar las cartas? Claro, es lo distinto. Hay, Pero eso el es la número no inteligencia. cabe. Claro, o sea que El- tú crees que la inteligencia y la física y la matemática son distintas, son tres cosas diferentes.
O sea, la física intenta entender cuáles son las bases de la composición del universo, pero luego hay tantas formas de juntar estas bases que luego te das cuenta de la diversidad que hay, claro, porque los átomos son tan pequeños que en tu cuerpo puede haber, pues no sé, millones, millones y millones y millones, de verdad no puedes ni imaginar cuántos átomos hay. Claro, normal que sea una persona tan diferente a otra, porque hay tantas formas de colocar esos átomos que es normal que seamos tan diferentes. Pero cuando nos miramos en el fondo, no solo estamos compuestos de lo mismo, sino que encima tus electrones y el mío son el mismo. O sea, realmente somos variaciones como la música. La música está hecha de do, re, mi, fa, sol. Dices tú, qué aburrido, solo hay 8 notas. No, qué bonito, que se pueden juntar de tantas maneras que dan lugar a tanta diversidad. Pero es bonito darse cuenta de que en el fondo todo es lo mismo. Pero Javier, entonces cuando decidiste entregarte a la divulgación de toda esta cosa física, ¿qué prevaleció más? ¿Que te ayudaba? ¿Ligas más cuando explicas cosas físicas que cuando de repente hablas de otras cosas más cotidianas? Bueno, eso fue una cosa bastante interesante que también pasó en la vida, que yo era el nerd de la clase. ¡Qué Y siendo el nerd de la divino! clase, Pero con esa claro, cara eras el nerd de tu clase, o sea, ¿cómo era tu clase? yo tenía el pelo larguito, era muy chiquitito, y era el nerd de la clase, y créeme que siendo el nerd de la clase nunca se liga. Y es curioso como a cierta edad, pues, chicas y chicos se ven atraídos por los rebeldes, por los que saltan las clases, los que Claro, suspenden, los que claro, fuman. el nerd tienes que terminar la clase para por fin descubrirlo, que yo creo que ha sido tu caso. Y claro, a cierta edad, 24, 25 años, como que se produce una transición y a todas las personas, hombres y mujeres, empieza a generarle curiosidad a gente que tiene otra visión de las cosas, que piensa, que profundiza, y ya el rebelde, el que no iba a clase, el que suspendía, pues pasa a otro plano. Y es verdad que se produce una transición súper loca y a mí me sorprendió, y es verdad que el ser humano es inquieto y curioso por naturaleza. Y en esa edad rebelde, pues no queremos saber nada, pero todo el mundo pasa una fase en la que, y lo puede mostrar mi profesión, que todos tenemos algo que siempre nos vuelve al mismo origen de las cosas. ¿Por qué somos así? ¿Por qué las cosas son como son? O sea, realmente no conozco a nadie que sea ajeno a estas preguntas. ¿Y cuántas veces te han preguntado qué significa hacer la cama? Bueno, eso viene por el libro de Boston de Higgs, no te va a hacer la cama. Y Pues es un título extraordinario, pero es que yo creo que muchas veces, si realmente nos escuchan fuera de España, yo no escuché esa expresión hasta que vine a vivir a España. Y en un principio yo pensé que era como algo súper buena onda de un anfitrión que te invitaba a casa y te hacía la cama. Pero me gustaría que me explicaras exactamente, quiere decir todo lo contrario. bueno, ahora te cuento eso. La realidad es que, bueno, el libro que estamos hablando, el Bosón de Higgs no te va a hacer la cama. Había una pregunta que a mí siempre me hacen, es ¿para qué sirve el bosón de Higgs? Y la realidad es que no sé por qué tanta obsesión en preguntarle a los físicos de para qué sirve todo. Yo no creo que a un artista le pregunten por qué dibujas un cuadro, o para qué sirve la Gioconda, o para qué sirve no sé, las cosas se hacen muchas veces porque el ser humano tiene necesidad de saber, o porque hay placer en aprender. Entonces, es un poco de rebeldía el título. No te vas a la cama, o sea, O no sea, va a hacer nada. no te va a hacer daño, no te va a quitar tu sitio, ¿no? Que yo creo que es más o menos lo que quiere decir eso de hacerte la cama. No solo eso, sino que, o sea, no te va a resolver la vida, o sea, no te va a hacer el desayuno, o sea, el bosón de Higgs no sirve para nada, pero es precisamente por eso por lo que hacemos, porque hay mucho placer en aprender y en descubrir, y no hace falta que tenga algo más, simplemente eso. Me encanta esta recomendación. ¿Y a quién recomendarías oír el audiolibro de El bosón de Higgs no te va a hacer la cama? Pues mira, la verdad que para mí fue una sorpresa el libro, lo publiqué en 2015, eran mis primeros trabajos de divulgación. Una sorpresa porque después de 6 años sigue estando en los números más altos de ventas en ciencia, está en todas las librerías y se han vendido más de 30.000 copias. Y lo cierto es que me doy cuenta cuando veo las reseñas que lo leen gente desde niños hasta adultos y la verdad que toda la escala. Y me encanta que sea un libro que se pueda leer pues desde un niño, un padre con un hijo, un profesional, un trabajador, una trabajadora. Es un libro que lo puede leer cualquier persona que tenga curiosidad por la física, que no sepa nada de física y tenga ganas de aprender 4 cosas, ¿no? Porque al final, ¿qué es un agujero negro? ¿Qué es la materia oscura? ¿Qué es la antimateria? Son cosas que aprendes y de una forma... Una cosa que tiene el libro que yo creo que he conseguido es que no se parece a ningún libro.
de física. O sea, no hay nada similar. Y bueno, te puede gustar o no gustar, pero desde luego que es un libro muy diferente. Porque has convertido la física en algo que es atractivo, que es divertidísimo, que te inspira a querer meterte más en ello. Pues esa ha sido, la verdad, mi intención. Por lo menos es lo que he querido hacer. Y lo cierto es que los números dicen que más o menos funciona. Ya no solo en términos de libros, pues las cuentas, ¿no? En TikTok tengo 3 millones, en Instagram aquí 1,5 millones, que es una auténtica locura, ¿no? Que tanta gente, yo nunca pensé que tanta gente le gustara la física. Pero sí, lo que yo he descubierto es que contándolas a mi manera, por lo menos a mi manera, que es riéndome, pasándolo bien, contando cosas que son sorprendentes, a la gente le gusta. Y bueno, pues ha sido un gran descubrimiento para mí y la verdad que me da mucha también ilusión saber que eso está ahí dentro de todos. O sea, yo ya no tengo dudas. La curiosidad por el universo en el que vivimos es algo que trasciende, es como la música. No hay nadie que no le guste la música. Por lo mismo, no hay Es nadie que si te verdad. sientas con él a hablar de las estrellas, no se va a quedar pasmado. No hay nadie, es imposible. Pero sin No embargo existe. pero sin embargo hay gente que se puede resistir un poco a la tecnología. Y en cambio la tecnología y tú parece que tú eres como el bosón de Higgs de la tecnología para nosotros en castellano, me da la sensación. Pues Boris, si te vas a creer que no soy una persona muy tecnológica, y eso que dije, hice la ingeniería, pero la tecnología yo no sé qué nos pasa. De hecho, tengo aquí los auriculares y no consigo que Que funcione. hoy no van bien. Seguramente porque tienen ese color tan raro que parecen como azul. Sí. No es azul No, petróleo, pero tiene un azul así extraño. no me van a hacer la cama los auriculares, eso está claro. Pero oye, una pregunta más. ¿Qué sentiste al escuchar narrada la obra, tu obra del bosón de Higgs en el audio? ¿Cuál fue tu primera sensación? Pues la verdad es que son de esas cosas que nunca piensas que van a ocurrir. O sea, yo una cosa que quería transmitir es que todo esto es un regalo para mí. Yo nunca pensé, no llegué a terminar de contarte cómo surgió esto, pero fue casi como una broma. Empecé a hacer stand-up en bares, hablando de ciencia, y nunca, o sea, jamás entró en mi cabeza que pudiera ocurrir todo esto. Y todo ha llegado como un regalo. Escribir el libro en 2015 fue un regalo. Las conferencias que he dado un regalo, estar en televisión, estar en YouTube, todo es un regalo. Y bueno, pues este es un regalo más, ¿no? De repente saber que la gente le interesa el libro, está en audiolibro, Audible, pues no sé, que todo el mundo, toda esta gente que está interesando por mi trabajo. Publico un nuevo libro en septiembre, se va a llamar, esto es primicia, Boris, se va a llamar ¡Wow! ¿Qué hace un Me bosón, encanta. sí, ¿qué hace un bosón como tú en un Big Bang como este? Y qué hace un bosón como tú en un Big Bang como este? Pues realmente el bosón de Higgs no te va a hacer la cama, es ¿cómo se llama? Coitus interruptus, porque hablo de todo menos del bosón de Higgs, que es al final mi verdadera pasión y es de lo que yo investigué y es el motor de mi existencia física. Y al final no lo cuento casi, le cuento como 2 líneas. Entonces yo siempre tenía en la cabeza, tengo que hacer la segunda parte, pero ya contar sobre el bosón de Higgs, un libro entero del bosón de Higgs, de cómo fue estar ahí en el laboratorio, cómo sentí cuando apareció, pero también explicar por qué el bosón de Higgs fue importante en el Big Bang. O sea, todo eso que te he contado está todo explicado. Sale en septiembre, me hace mucha ilusión. Seguro que va a estar bien, estará en Audible. Y no, Me la verdad encanta, que... me encanta que sea septiembre porque es el mes que yo nací, es el día de mi cumpleaños, el 29 de ¿Qué día? septiembre. Por cierto, me lo puedes enviar de regalo. Ya, ¿Qué el día es, Boris? 29, el 29 de septiembre, el día de San Como Miguel. mi padre, como mi padre. No Vale, te lo vale. puedo creer, tenemos eso en En común, Libra. ¿viste? Tenemos las neuronas y ahora también tenemos en común algo tan importante como el día de nacimiento con tu padre. Pero una cosa que te iba a preguntar, ¿cómo eras tú antes del 2012? Porque si el 2012, hemos dicho al principio de esta conversación, es el año en que se descubre el bosón de Higgs, lo puedo decir así también, porque es Sí, cuando sí, sí. yo creo que el mundo conoce por fin esta expresión y su significado. ¿Cómo eras antes del 2012 tú? Bueno, aquí es difícil, ¿no? Porque uno hace memoria y se mezclan muchos recuerdos. He de decir que yo tuve una transición también de fase en mi vida. Y ocurrió precisamente en esos años. Yo con Te, 18 congela- años... te congelaste y luego cambiaste, como dijiste que le pasaba al bosón. Exacto, exacto, exacto. Es Ok, justo lo que muy pasó. bien, muy Yo me bien. enamoré del bosón de Higgs con 22, pero antes me había enamorado de una chica y estuve 10 años congelado en el tiempo.
Oye, pero esto solo ha sido en 10 años. En 10 años ha sido realmente un avance increíble. Y el Sí. mundo ha vivido el mismo avance en esos 10 años una vez descubierto el bosón de Higgs. No, ¿En qué bueno, nos todo ha, lo hemos visto. Sí, en, hemos visto que... en qué nos ha cambiado? Pareciera que el mundo se ha vuelto muchísimo más complicado. ¿Crees que tiene que ver también con el hecho de haber descubierto el bosón de Higgs? No, no, realmente, por eso decía que el bosón de Higgs no te va a hacer la cama, o sea, la vida sigue siendo igual, pero yo insisto en que es un mensaje muy bonito, o sea, el bosón de Higgs, 10.000 personas estuvieron buscándola y se encontró y lo celebramos y la vida sigue igual, y me parece maravilloso que el ser humano siga haciendo cosas porque sí, porque son bonitas. La belleza, la estética, el conocimiento puro, la filosofía, las artes, las letras, el ser humano tiene que seguir haciendo cosas porque nos da placer hacerlas. Es como, bueno, Feynman decía que la física es como el sexo. Tiene otro objetivo, tiene otro motivo, pero no es por eso por lo que lo hacemos, generalmente. O sea, realmente la física se hace porque nos llena de, bueno, puedo hablar contigo gracias a la física. Puede gracias a la física que funcionan los autos, las telecomunicaciones, tantas cosas. Pero reivindicamos los físicos que hay una parte de la física que se hace por puro placer Oh, y vaya, que me se va a seguir encanta. haciendo. Y que no tiene como otras obligaciones que no sea el placer, que es también lo que tiene el contemplar y admirar la belleza, entender el arte. Sí, como tú, persona de artes y letras, entenderás que no tenemos por qué justificar todo lo que hacemos, y en el sentido de que el ser humano se tiene que reservar una parte colectiva, como ser humano, de placer por el propio descubrimiento. Y el descubrimiento explora todas las esferas, explora las esferas del arte, de la música, de las humanidades, pero la ciencia también tiene derecho a tener una fase de exploración. Y esa fase de exploración, pues podemos, por ejemplo, encontrar un bosón de Higgs que no va a cambiar el mundo. O sea, el mundo sigue igual. De todas formas, aquí viene una anécdota muy divertida. A Michael Faraday, que es uno de mis científicos favoritos, fue el padre de la electricidad. Un gobernador le preguntó, ¿y Faraday, para qué sirven todos estos cables? Estamos en la era pre de la iluminación y la electrificación de las calles. Dijo Faraday, yo no lo sé, pero algún día tú le pondrás un impuesto. O sea, trabajamos también para el futuro. O sea que es Algún verdad día. que pedir tantas explicaciones continuamente no es muy inteligente. En realidad yo pienso que es un poco como de gente que no es bastante alerta, ¿no? O sea que Bueno, no. Tenemos que aceptar el bosón de Higgs, tenemos que aceptar todas estas cosas que la ciencia nos genera como placer y seguir adelante. bueno, tampoco quiero vivir en el mundo de Yuppie, de la fantasía y de la piruleta. La realidad es que los políticos, cuando hacen partidas presupuestarias, pues buscan que haya también un retorno, ¿no? de las inversiones. Y es cierto que la ciencia tiene cierto compromiso con la sociedad de devolver retorno industrial Claro. en muchos términos, ¿no? Bienestar social, tecnología para la humanidad. Pero en lo mismo que es sano que la ciencia tenga un entorno de retorno, también es sano que la ciencia tenga un entorno de, oye, se hace por el bien del conocimiento y el ser humano entero disfrute del conocimiento. Y esa es mi labor, Boris. El científico descubre algo porque es bueno saber y mi labor es decir, humanidad, y mira lo que han descubierto, qué bonito. Porque además esta otra cosa que creo yo, que es que el conocimiento nos hace libres y entender mejor el universo en el que vivimos nos ubica mejor en nuestra realidad del espacio y tiempo. Y creo que es muy difícil ser felices si no entiendes tu realidad del espacio y tiempo. O sea que letras y ciencias en el fondo no están tan separadas. Son igual que las neuronas, ¿no? Es todo lo Sí, mismo. Muy consideramos bien, igual, me Doris. encanta. Es una mentira eso de ciencias y letras. Está todo Muy bien. conectado. Javier, me estás comprando a cada minuto que vamos pasando juntos. Pero este verano, por las razones que todos más o menos estamos viviendo, uno de los temas más populares vuelve a ser el cambio climático. Correcto. Y todo el mundo dice que se ha acelerado notablemente. ¿Tú has contrastado esto? ¿Lo confirmarías? ¿Es cierto? ¿Y cómo explicarías este cambio climático y su aceleramiento? Bueno, no es difícil explicarlo con más que escuchar a los expertos que para eso están. Y en particular hay un comité, un panel que se llama el IPCC, que continuamente hacen revisión de estudios. No son estudios, son revisión de estudios. O sea, toman todos los estudios y los analizan. Un comité internacional y van marcando las pautas de lo que está sucediendo. Y lo que se puede ver es que sí se sabe que está habiendo una situación de cambio, por lo menos en la atmósfera. Está habiendo Hay una situación de... calentamiento.
hay calentamiento. El calentamiento ese que vivimos no es que sea como, ay, cada verano es más caliente que el otro. Está pasando de verdad, un Hay calentamiento. datos, o sea, los datos no me los invento yo ni nada, los puedes buscar y buscas cómo son la temperatura media en el planeta año a año y ves que va así aumentando. Y si miras la concentración de CO2 en la atmósfera, ves que aumenta. Y si las correlacionas, los juntas, dices, bueno, es que van a la vez, van a la par, más CO2, más calentamiento. Luego estudias la física del CO2 y dices, claro, es que es una molécula que atrapa calor. Pues normal que una molécula que atrapa calor que estás enviando al aire, pues normal que atrape calor, porque es lo que hace. Entonces, hay un discurso que es indiscutible y es que ha aumentado el CO2 y que el aumento del CO2 parece indicar un aumento de temperatura. Luego, pues hay muchas cuestiones en el aire porque la ciencia no es perfecta y no se sabe todo. Pero hay un mensaje muy claro que mandan los expertos y es que estamos ante una situación de alerta climática y que conviene revisar nuestro estilo de vida, que durante tantos tiempos ha sido en base al despilfarro, y encontrar nuevas formas de vivir que sean más responsables, más respetuosas y más armónicas con nuestro espacio. Y es lo mismo que encuentras en las artes también y en las humanidades, es vivir acorde al entorno. Y bueno, en definitiva, creo que es una situación que simplemente refleja que hemos vivido de forma alejada a nuestra realidad durante muchos años. Javier, tú, por ejemplo, cuando te cepillas los dientes, ¿cierras el grifo o lo dejas abierto? He de decir bueno, yo tengo cuidado con muchas cosas, pero que tampoco nos podemos obsesionar, Boris, porque si nos obsesionados podemos volvernos locos, porque todo contamina. Existir contamina. Si de verdad quieres reducir la contaminación y CO2, quítate la vida. O sea, no lo Pero, hagan. Pero existir contamina. ¿Tú crees que ocupamos existir demasiado contamina. espacio? Ocupamos demasiado espacio, Son estorbamos. las leyes de la física, hay una ley de termodinámica que dice, una ley física que dice, existir realmente genera suciedad. O sea, es imposible existir sin crear de alguna forma residuos en tu entorno. Vivir es una lucha continua contra las leyes de la naturaleza, de la termodinámica. O sea, no somos como anécdotas, somos como supervivientes de un entorno muy aislado y muy concreto. Somos como algo que el universo intenta evitar. Y conseguimos evitarlo en base a la energía que tomamos del Sol y los recursos del planeta. Pero obviamente, pues hay formas de hacerlo que son adecuadas y otras que son más agresivas. Lo único que te puede decir un científico es intenta dentro de tu estilo de vida reducirlas dentro de lo que cabe, porque si te vuelves loco es que realmente todo contamina. O sea, tener un animal doméstico contamina, conducir obviamente contamina, viajar en avión contamina, ducharte Vestirse, contamina, vestirse, vestirse parece contamina. que la moda es muy contaminante. ¿Tú eso cómo lo llevas? Lo mismo, intento buscar un equilibrio, Boris, porque te puedes volver loco de verdad. Entonces, intento ser respetuoso en mi entorno dentro que cabe. Tú sabes que un norteamericano moderno consume una persona como 30 etíopes. O sea, es una locura, no tiene ningún sentido. Pero es que entre una situación y otra hay un intermedio en el que podemos tener un cierto bienestar, donde podamos ducharnos tranquilamente, donde uno se puede ir de vacaciones tranquilamente sin sentirse que es la persona más tormentosa del mundo, pero que tampoco implique los disparates que estamos haciendo de usar cosas de forma, o sea, el despilfarro, por ejemplo, tirar comida. Pues hay cosas que no y cosas que sí, y cada uno tiene que encontrar su equilibrio. También es verdad que hay mucho de esta narrativa, pues se culpabiliza a la persona, y bueno, creo que los datos son muy claros, hay que reestructurar sobre todo nuestro método de consumo, o sea, toda la forma en que está establecida la sociedad, tiene que haber un cambio brusco de mentalidad a todos los niveles. O sea, no es que me lave los dientes un poquito menos, es cambiar la mentalidad de las personas y nuestro modelo de consumo en general, nuestro modelo de entender la vida. Pero es muy No, difícil no porque digo yo esto, ¿eh? vivimos en una sociedad que está continuamente ofreciéndonos consumir, consumir y consumir. ¿Cómo puedes de repente pararte así y luchar contra eso? Que a veces es un estímulo incluso. Sí, sí, yo lo que creo es que tenemos que ser simplemente conscientes de nuestra situación, conscientes de lo que hacemos con nuestro entorno e ir cambiando pequeñas cosas. Y al final, un pequeño cambio puede ser las pequeñas cosas que hemos dicho, pero otro pequeño cambio también es a nivel político. Pues sabemos que los gobernantes van a apoyar políticas de un tipo o de otro en función de cuáles son nuestros votos. Pues en general, todo está integrado y todas nuestras decisiones tienen impacto
en nuestro entorno. Es más una cuestión de responsabilidad, ¿no? Tener en cuenta lo que hacemos, por qué lo hacemos y que cada uno encuentre su equilibrio, porque tampoco es que podemos estar señalando a la gente de, oye, ¿por qué tú hoy has cogido un avión? Porque yo, por ejemplo, cojo muchos aviones por mi trabajo. ¿Qué ¿Y hago? cómo te ¿Dejo de sientes? trabajar? ¿Cómo te sientes cuando estás en el avión? Porque es súper contaminante viajar en avión, ¿no? Pues lo Pero mismo, también es Boris. lo más efectivo. También cuando como carne, pues sé que la carne es súper contaminante. O cuando Mm. hago tantas cosas, ¿no? Porque cuando me voy como decía, de coger un avión, pues efectivamente encontrar un equilibrio, porque al final lo que tampoco podemos hacer es aislarnos del mundo y vivir en una cueva, porque no es como está estipulado. Yo lo que intento hacer es ser responsable con las cosas que hago y en particular, por ejemplo, con los viajes, pues entiendo que el beneficio que le hago a la humanidad o al entorno, al lugar que voy, donde doy conferencias, voy a las escuelas, intento contar cosas de física y llevo a miles de personas, creo que el impacto positivo, pues de alguna forma está compensando el negativo. Irme yo a un viaje espacial para ver la Tierra desde lejos, pues a lo No, mejor no compensa, ¿no? Pero sobre todo por 15 minutos. O sea, gastarse toda esa cantidad de dinero y movilizar todo eso para 15 minutos es un poco complicado, ¿no? yo intento no juzgar, Boris, porque al final cada uno tiene su forma de entender la vida. Mi papel es expresar cómo veo el mundo y al menos ser consecuente entre cómo yo lo veo y lo que practico. Y luego cada uno pues que encuentre su propio equilibrio, porque tampoco es cuestión de muchas veces de actuar de moralistas, porque no es una actitud, no funciona, no sirve y creo que tampoco es el camino. En tu audiolibro escuchabas expresiones como lo que Aristóteles decía era siempre verdad. Vamos, era el Mariló Montero de los tiempos antiguos. Me encantan este tipo de comparaciones, son muy simpáticas. Me imagino que a Mariló también le encantará, y sobre todo cuando te vea le va a gustar todavía más. Pero, ¿qué importancia tiene para Pues, ti al estilo, este estilo a la hora de escribir sobre la divulgación, el de acercar la cosa a elementos que con un solo nombre puedan acercarte a la actualidad? para mí ha sido una de las claves de mi trabajo, porque en definitiva, la ciencia hasta ahora se ha percibido como algo muy, no sé qué percepción tienes tú de la ciencia, pero Ahora muy sexy, gracias a ti. Desde luego, yo en mi próxima vida quiero ser nerd, no se está poniendo directamente. rojo, Ya era Boris. bastante nerd, pero ahora quiero ser más nerd todavía, ¿entiendes? Bueno, te llegará mi nuevo Pero, libro, lo prometo, te llegará. Pero gracias. te decía, yo no sé ni qué te decía. No, no, Ah, ¿qué sí, sí, pensaste la de la ciencia ciencia? Era como se demasiado percibía seria, un poquito apartada, como lejana, como ¿no? Ujú. como lejana, como fría, pero hay una cosa que me molestaba mucho, que se percibía como algo poco personal, como ajeno a lo humano. Y una de mis primeras intenciones fue humanizar la ciencia, es despojarla de ese velo que la devolvía a un entorno en el que se percibía como algo más allá de la humanidad, como algo por encima del bien y el mal. No, no, es humana. Y está hecha por seres humanos que tienen sus cosas de humanos y que también participan en el resto de acciones sociales. Y en ese sentido yo quise humanizarla a través de los sentimientos, de la emoción y del humor. Y Claro, me hacer que se encanta. percibiera de una forma cercana a través de las emociones. Entonces hacía Pero el muchas bromas. humor, pero el humor claramente no es una ciencia. No es una ciencia del humor, pero se puede hacer ciencia del humor. Y al final, porque al final cuando la ciencia busca patrones y en los patrones se encuentra formas de entender el comportamiento del sistema. Y el humor tiene reglas. Y tiene reglas que se pueden matematizar de alguna manera. Pero lo que yo pretendía era el humor, somos latinos, nos gusta reír, nos gusta pasarlo bien. Y bueno, fue un poco de, bueno, pues, creo y además siempre he sido una persona muy bromista, muy cachonda, me gusta siempre la diversión. Y bueno, yo que percibo la ciencia como algo tan frío, voy a intentar humanizarla. Y fue un poquito mi apuesta desde el principio, encontrar una forma de romper el hielo, quitar todo el halo de intelectualidad también. No, o sea, no me asocien con la intelectualidad, o sea, con una persona curiosa que tiene ganas de aprender y que te cuenta algo, pero no porque sabe más que tú porque simplemente es curiosa y te lo quiere contar. Entonces, romper porque siempre se ha percibido como esa torre de marfil que llaman. El científico está arriba, el pueblo abajo, no. Hablemos de tú a tú y hablemos a través de los sentimientos, que yo creo que también eso ayuda. ¿Y cuál es tu secreto?
sintetizando todo esto para divertirte aprendiendo ciencias? Pues la verdad es que yo siempre que cuento algo, es algo que me ha hecho emocionarme a mí. Entonces yo me observo mucho a mí, veo cuando se me pone la piel, cuando se me eriza la piel, cuando aprendo algo y se me tiembla por aquí, los pelos se me ponen, cuando algo aprendo que me pierdo la respiración por un segundo porque me emociono, digo, eso lo tengo que contar. Entonces me observo mucho, observo mis propias reacciones como humano y luego también escucho mi niño interior, porque yo creo que todos en alguna fase de nuestra vida fuimos preguntones, fuimos curiosos, nos gustaba saber todo cuando éramos niños, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y éramos muy terremoto. Y de una parte de nosotros, de ese niño murió en algún momento de nuestra vida que dejó de hacer preguntas cuando nos dijeron, niño, cállate, esa parte murió. Y yo creo que se puede rescatar. Entonces intento hablarle a mi niño interno. Y siempre me imagino cómo sería yo con 16 años si viera uno de mis vídeos. Intento... Pero intento nos contaste que eras nerd. Es que me encantaría saber, cuando te recuerdas en tu etapa nerd, ¿cómo te recuerdas? ¿Cómo estabas en el aula de clases? ¿Estabas sentado en una esquina al fondo, aparte? Yo era muy tímido, muy introvertido. Además yo me desarrollé muy tarde. Yo con 16 años, todos mis compañeros eran hombres y mujeres, eran ya hechos. Yo era chiquitito y sin desarrollar Todavía. físicamente. Pero por favor, y entonces, ¿cuándo pasó el bosón de Higgs? Porque Era un probablemente te niñito. pasó a ti también, te pasó a ti Claro, también claro, claro. el bosón. ¿Cómo te desarrollaste? Pues se fue en torno a los 17 años, pero hasta los 17 años, pues era una persona muy tímida, muy cohibida, muy silenciosa, y no me gustaba pasar desapercibido, no me gustaba que nadie, como si no existiera, y siempre en clase muy atento, o sea, era estudioso, sacaba muy buenas notas, y bueno, pues eso, pasaban bastante desapercibido por ahí, intentaba, hasta que bueno, ya es verdad que tuve la transición con 17, el bosón, y bueno, ahí empezaron las cosas a fluir. Pero parece mentira, es que te vemos ahora, no puedo pensar que existiera una persona distinta antes. ¿O crees que Sí, eso es algo que deberíamos todos intentar incentivar en nosotros, buscar ese pues mira, cambio? yo descubrí que la timidez era una barrera para disfrutar mejor el mundo, porque creía que de alguna forma al cohibirme y al no romper esa barrera, estaba limitándome no solo a mí como persona, sino mi interacción con los demás. Al final nos enriquece mucho aprender de los demás, hablar con personas. Era una barrera que yo me había autocreado. En casa yo era muy movido, pero cuando salí de casa me volví una persona muy tímida, no me gustaba levantar la voz, nunca hablaba en grupo. Y un día que me lo propuse, Boris, fue así, dije, se acabó, yo no voy a ser más así. Y me lo propuse como un reto, ¿no? Un reto personal de superación, no, se acabó, ya está, yo no voy a ser más así. Voy a ser una persona que va a decir lo que piensa y Claro, va a interactuar que con va- la gente, se va a y equivocar. se lo va a decir a millones de personas. Es algo increíble. ¿Qué te parece que Sí. el formato, que tu título se haya adaptado al formato audiolibro? Pues primero me parece muy bonito por la parte de la inclusión, ¿no? Porque al final hay muchas personas eh, con deficiencia visual, ¿no? Que pueden acceder a este tipo de contenido, así que genial. Y por otro Es lado, hay como, muchas personas, es más sí. divulgación, es más Bueno, divulgación, y eso te gusta. la ciencia tiene que ser inclusiva y tiene que ser diversa. Y se hacen proyectos muy bonitos de astrofísica para ciegos y cada vez escucho más proyectos así súper locos de divulgación para sectores de la población que antes no tenían acceso. Y en general esto me parece una buena herramienta. Aparte de que hay mucha gente que le gusta leer, entre comillas, ¿no? Escuchar el audiolibro mientras hace las cosas de casa, mientras ¿Y tú crees? va en el coche. Me gustaría saber qué aportes cree que hace eso a la hora de estudiar el audiolibro, el escuchar. Científicamente se puede demostrar que aprendes más. Pues yo no creo que haya, no sé si hay algún estudio, pero es cierto que somos 7.000 millones de personas y cada persona aprende de forma diferente. Hay personas que son súper visuales y que yo, por ejemplo, yo prefiero leer porque a mí me entra todo mucho mejor por los ojos. Y, por ejemplo, con la escucha yo pierdo mucho la atención rápido. Pero luego hay personas que aprenden mucho mejor a través del oído, hay otras personas que aprenden mucho mejor escribiendo, tomando notas y
son Claro. capaces de, al escribir, como que les entra. No sé, creo que cada persona tiene, que es una cosa que está cambiando en la educación. La educación antes era mucho más globalizada y solo había una educación. Ahora la educación se ha pluralizado mucho y creo que es muy bueno, porque lo que están consiguiendo con esto es llegar a personas de diferentes maneras en función de cómo cada persona aprende. Y creo que esto es muy positivo, Qué pena que eso no haya pasado cuando nosotros estábamos sí, estudiando. Yo lo sin sentía duda. muchísimo. Yo pensaba que yo me merecía una educación como más hecha para mí que la que realmente pude recibir. ¿Tú estudiaste en Venezuela o aquí? Yo estudié en Venezuela, claro, y en Estados Unidos, pero realmente tardé muchísimo en conseguir algo que realmente atrapara toda mi concentración y me hiciera querer aprender más. Sí, ya no hablamos de, por ejemplo, disléxicos o personas que tienen otras formas de aprender. Y es verdad que hasta ahora se ha tratado a todo el mundo de forma colectiva, con una única metodología. Y en educación, porque a mí me gusta mucho la educación y me gusta trastear y investigar y demás, poco a poco se está imponiendo el formato de, bueno, vamos a intentar educar o enseñar al servicio de la gente, ¿no? Intentando bueno, que cada uno aprenda también a su manera. Quiero preguntarte sobre una de las noticias científicas del momento, son las fotos del telescopio James Webb. ¿Por qué es importante este tipo de descubrimientos? Y me encantó, por cierto, tu YouTube sobre este hecho. ¿Qué es la importancia? Un segundo, Boris, porque estoy en un cuarto muy cerrado, voy a abrir porque me ha salido una notificación de que el móvil se está sobrecalentando y temo que se apague. Un ¿Y segundo, tú abro no? ¿Tú no te estás sobrecalentando? El un poco planeta se también, está sobrecalentando. un Tú poco también. también. Bueno, Bueno, yo no me abre la apago. ventana. Abre Sí, la sí, sí, ventana que nos va a hecho, servir. hecho. Y si quieres te repito de nuevo. Si quieres te No, repito de me has nuevo escuchado. la pregunta sobre el micrófono, sobre las fotos del telescopio James Webb. ¿Por qué es importante estas fotos? ¿Qué aportan? Y por cierto, me ha encantado el YouTube donde las explicabas. Sí, bueno, pues Hemos vuelto a invitar a Javier. Nos quedan poquísimos minutos. Es una pena que justo los tengamos que haber perdido por esta congestión. Pero es que él se levantó a abrir la ventana porque se estaba calentando muchísimo. La conversación quizás de repente lo estaba ya poniendo nervioso y de pronto desapareció. Es decir, se convirtió en el bosón de Higgs y explotó en el universo y se creó el universo. Pero bueno, igual podemos intentar esperar un poquito más para volver a tenerle. Yo insisto que nos habíamos quedado con la pregunta sobre una de las noticias científicas del momento, son las fotos del telescopio James Webb. ¿Por qué es importante este tipo de descubrimiento? Y sobre todo también agradecerle a él lo fantástico que ha sido. Aquí está Javier, que está volviendo. sí, Javier, has vuelto, qué alegría, qué alegría. se sobrecalentó el móvil Y y explotó, explotó. O sea que explotó. Me moví a una sala que tiene ventilador. muy eh, bien, pero que tiene poca iluminación. Ahora no sabemos si te has quitado la camisa o no, porque pareciera como si no la llevaras. Pero ahora estás Mentira, por el teniendo. calor que hace. Mira, voy a abrir aquí la Vale, persiana, ¿no? qué Ahora ya bien. sé. Mejor, ¿no? Bueno, muy bien. Volvemos a este telescopio de James Webb, porque me pareció ver en tu YouTube que es que tiene color la imagen. Sí, primero que los telescopios son súper importantes porque nos permiten estudiar el universo. Cuando tú miras a lejos, estás mirando el pasado. De manera que con un telescopio puedes ver cada vez más lejos y cuanto más lejos miras, más al pasado estás yendo. Entonces, Más al pasado de la creación del universo, que son miles de claro, millones de años, ¿no? Es son miles de millones de años. muchísimo. Sí, la luz tarda en llegar, entonces mirar lejos es mirar al pasado. Entonces, Mm. si tú quieres mirar más al pasado, necesitas telescopios más potentes, digamos, más grandes, con mayor capacidad de recolectar luz. Este tipo de telescopios nos permiten ver las primeras fases del universo y con eso se puede entender mejor cómo surgió el universo, cómo surgieron las galaxias, cómo surgieron las estrellas. Así que es una auténtica maravilla que existan estas cosas para entender mejor nuestro lugar en el cosmos. Pero en la imagen que estabas analizando, por lo menos en tu YouTube, se ve que aparece así como con unos colores, como si estuvieras poniéndole unos filtros ya de por sí. O sea, ya viene todo con filtros, incluso desde el espacio exterior. Yo no conozco muy bien los detalles de esta foto, pero lo cierto es que muchas veces son mentira, porque realmente los telescopios no ven como nuestros ojos, ven en información, ven en bits, digamos, y muchas veces colorean las fotos, las imágenes, simplemente de forma artística. Entonces no conozco los detalles de esta imagen, no suelen ser imágenes como la imagen del agujero negro, esa famosa,
no es una foto, es una reproducción artística de unos datos. Oh, Lo vaya. importante, sí, es una cosa que es muy importante, es que no se hace astrofísica, o sea, no se pone un telescopio para tomar una foto de las estrellas, para ponerla en un póster en tu casa o el wallpaper del móvil. Realmente se toman estos telescopios para poder hacer análisis científico y para eso lo importante son los bits, no es la foto. Muy bien. Ha sido muy importante conversar contigo, conocerte un poco más, que es una maravilla. Pero lo que más me ha gustado es que realmente establece siempre ese puente de unión entre las ciencias y las letras. Y eso me gustaría agradecértelo muy profundamente. Sí, sí, sí. Para mí es un placer que las artes nos incluyan. O sea, para mí, que un científico pueda estar de alguna forma en tertulias de artísticas o que pueda aportar al arte es una suerte para nosotros, pues nos permite expresarnos de otras maneras que no sabemos expresarnos. El arte nos ayuda mejor a comunicar nuestras emociones. La música, una pintura sobre el universo, no sé si pintas, pero si escribes algún día sobre el universo, me encantará leerlo, porque para nosotros es un privilegio que las artes se fijen en nuestro trabajo. Bravo. Para mí también ha sido un privilegio hablar contigo y escucharte. Y Me gusta, Boris, de verdad. tener este momento de que el celular se haya calentado y que hayamos vuelto de nuevo a vivir el bosón de Higgs con tu reaparición. Ha sido una transición de fase como la del Big Bang. Oye, un beso, Javier, enorme, muy, muy Un grande. abrazo Y muy un grande, abrazo Boris. también. Muchas gracias por Gracias. estar. Y un placer. Lo mismo, un gran placer para mí también. Hasta pronto. Adiós. Y muchas gracias, por seguirnos a Y a ti. todos, a Chao. estos que nos han seguido. Un beso grande, grande. Chao, chao.